Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿vale? Esto es lo normal, ¿no? Dice, hemos sido bautizados en su muerte. Aleluya. Vamos a ver el significado de lo que se nos está refiriendo aquí. Seguimos leyendo, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Bájame un poquito los monitores, Ronald, que están pitando. Bájalos bastante. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. ¿Se da cuenta? Ese es el proceso. Ese es el significado que le damos nosotros al bautismo cuando hay bautismos. Vamos al río, vamos a donde sea y nos sumergimos, los nuevitos, los que llevamos poco tiempo, los que queremos servir al Señor, los que se nos ha hablado de la palabra del Señor y nos impactó en el corazón y llevamos un tiempo y queremos seguir sirviendo y honrando el nombre de Dios. Ese es el verdadero significado. Que muramos como murió Cristo. Obviamente, de una forma simbólica. Obviamente, nadie nos va a crucificar como Cristo fue crucificado. No hace falta porque Él ya lo hizo por nosotros. Pero sí que tenemos que hacer una muerte distinta, quizás. Él tuvo una muerte física y espiritual y nosotros tenemos que tener una muerte carnal. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Usted quiere morir? Es difícil morir. Complicado. Duele y no es plato de buen gusto. No agrada. Pero el Señor tiene una recompensa y un premio. Fíjese, Jesús, cuando murió en la cruz, antes le había dicho a sus discípulos, yo seré crucificado, yo moriré, a mí me matarán. Hay un propósito, hay un proyecto en todo esto. Pero que sepáis que al tercer día yo resucitaré. Si ellos atendieron bien a esa palabra, ¿por qué no se plantaron ahí en el sepulcro esperando a que Dios se resucitara? Ellos se olvidaron de la palabra de Jesús. Ellos amaban a Jesús y lo vieron morir. ¿No se acordaron de la palabra yo resucitaré al tercer día? Iglesia, acuérdate de lo que Dios te dice. Que si tú mueres hoy, que si tú hoy tomas decisiones de morir a ti mismo, déjame decirte que pasarán 3 días y Dios resucitará a una nueva criatura dentro de ti. Y ese es el verdadero Manu, y ese es el verdadero Arturo, y ese es el verdadero Diego, ese es el verdadero tú, que Dios quiere que nazca en ti. Amén. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios quiere que usted y yo suframos una transformación. Amén. Vamos a seguir leyendo. Hemos leído el verso 4, vamos a seguir con el 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese es el objetivo. ¿Por qué nos crucificamos juntamente con Él? ¿Por qué Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Por qué dijo, juntamente con Él estoy crucificado? ¿Por qué dijo, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Precisamente por esto. Porque Pablo realmente experimentó una verdadera conversión. Y no solo una verdadera conversión, sino una verdadera transformación en su vida, en su ser. Él consiguió morir a su mentalidad, a sus pasiones, a sus deseos, a su humanidad. Y le dio el protagonismo al Espíritu Santo completamente en su vida. Amén. Por eso Él declara con autoridad, con poder estas palabras. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Las cosas son renovadas y hechas nuevas. Simple, ¿verdad? Hablarlo, conocerlo.
pero quizá a veces es complicado aplicarlo en nuestras vidas o conseguir llevarlo a cabo, una vivencia real. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, fíjese, hermano, en esta frase, porque el que ha muerto, esto te está implicando completamente a ti. Aquí no está diciendo que alguien te matará o Dios cogerá y matará a tu viejo hombre. ¿Está diciendo eso? Porque el que ha muerto, usted, yo, el único implicado soy yo. Y usted, si yo, decidimos morir a nosotros mismos, Dios tiene la puerta abierta para que Él pueda decir, ahora sí que yo puedo hacer cosas en ti. Ahora sí que yo puedo meter mi naturaleza divina en ti. Ahora sí que yo puedo transformar tu vida, porque tú has decidido morir a ti mismo. Vamos a analizar por un instante qué significa morir a nosotros mismos, pues si alguno se lo pregunta. ¿Qué podríamos decir de esto? Hemos dicho ya algo anteriormente. Usted tiene unos pensamientos, usted tiene unas ideas. Usted tiene incluso unos propósitos y unos objetivos en la vida. Usted como humano, como persona que ha sido educada en casa de sus padres, en su comunidad, en su cultura, en su país, hay unas preferencias, hay unos deseos, hay unos objetivos a alcanzar. El gran sueño, por ejemplo, que se suele decir, ¿no? El gran sueño americano, ¿no? El ir a Estados Unidos, el tener un buen terreno, tener una buena casa, una buena familia. Bueno, eso no es un sueño americano, eso es un sueño yo creo que mundial. ¿Cuántos no desean esto? Yo lo deseo en mi corazón. Tener una hermosa familia, tener un hermoso hogar, tener paz, tener gozo, tener bienestar interior. Pero todo eso, aunque nos parezca muy bonito y muy hermoso, y déjeme decirle que Dios es el primer interesado en que usted viva una vida en abundancia, pero todo eso lo tenemos que tener por basura, como dijo el apóstol Pablo. Todas las cosas positivas que yo tengo en este mundo, mi inteligencia, mi sabiduría, mi doctrina, mi fe, todo eso que antes yo me enorgullecía de ello, lo tengo por basura, lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque ya no es mi preferencia, ya no es mi deseo. Esos eran mis objetivos, esos eran mis metas, eso era lo que yo disfrutaba como humano, eso es lo que me daba a mí la vanagloria, y lo que me daba a mí la honra delante de los hombres. Pero dice el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Por alcanzar el conocimiento de Jesús. Porque Cristo se haga real en mí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque el que ha muerto, acuérdese, esto tiene que ver exclusivamente con usted. Usted decide, el que ha muerto. Dice, ha sido justificado del pecado. Y este es el milagro que usted y yo tenemos que obtener en nuestra vida cristiana. Hemos sido justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Esa es su promesa. Si morimos a nosotros mismos, viviremos con Él. Ese es el premio, ese es el objetivo. No solamente en el reino de los cielos cuando Dios nos lleve, sino aquí en la tierra también. Dios tiene promesa de vivir contigo. Si tú quieres, si tú decides morir a ti mismo, Dios vive contigo. Y Dios te va a dar una vida en abundancia. E incluso va a suplir todas aquellas necesidades humanas la cual hablábamos antes. Esos deseos, esos anhelos, esos bienestares, esas comodidades. Dios quiere. La palabra lo dice. Dice que el ladrón no vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido ¿para qué? Para dar vida. ¿Y vida en qué? ¿Tú piensas que Dios te quiere dar lo justo? Para nada. Ahora tú vas a recibir premios de Dios
Tú vas a recibir recompensas de Dios cuando tú y yo aprendamos a morir a nosotros mismos y darle las preferencias al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bien, entonces entramos en conciencia de esta situación gloriosa y milagrosa que Dios nos ofrece por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Fíjese, nos traslada de nuestra vieja vida y naturaleza de pecado, con final de muerte y condenación, a una vida totalmente nueva, justificada por Cristo, liberada del pecado para servir a la justicia y obtener la salvación. Aleluya. No sé si me han entendido o no me han entendido. Lo importante aquí es que veamos que Dios nos quiere cambiar. De nuestro estado natural, humano, que ya sabemos que nuestro fin es condenación, es muerte. Acuérdese de las cosas viejas del pasado, cuando aún no conocía a Jesús. Y acuérdese de lo que ya está viviendo ahora, todo lo que está disfrutando, y déjeme decirle todo lo que puede llegar a disfrutar si usted sigue muriendo aún mucho más. ¿Por qué digo esto? Porque en la vida cristiana hay una cruda realidad, y es lo que yo quiero hoy sobre todo hablar y exponer, y que quede bien claro. Algunos cristianos pensamos, consideramos, que cuando venimos al conocimiento de Jesucristo, entendemos su palabra es real en nuestras vidas, esta palabra se nos revela, hay una nueva vida que Dios quiere darte. Y tú empiezas a disfrutarla. ¿Por qué? Porque tú lo has aceptado en tu corazón, porque el Espíritu Santo llegó a tu corazón, porque Dios empezó a cambiar tu vida. Y tú, en ese primer amor, que se le suele llamar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos emocionados, porque estamos exaltados, porque hemos conocido a la verdad. La verdad, la luz se me ha revelado. ¡Gloria a Dios! Uno está emocionadísimo. Uno está anhelante, sediento. Sí, Señor, quiero más de ti. Y las cosas viejas pasaron, es verdad, entonces dejo esto, dejo lo otro, y se acabó aquello, y fuera vicios, y fuera debilidades, y fuera malas prácticas, y fuera deseos desenfrenados, fuera todo eso, porque he conocido a la verdad, y tú me dices que todo eso forma parte de mi pasado, y tú quieres llevarme a una nueva vida. Y por el amor que yo tengo a ti, y por esa devoción que has puesto en mi corazón, por esa verdad que se ha revelado a mi vida, la cual me va a salvar, yo estoy con todas mis fuerzas, yo estoy con toda mi convicción en mi fe en aquel que salvó mi vida. Pero déjeme decir una cosa, usted seguramente ya lo ha experimentado, lo que le voy a decir. Pasa el tiempo. ¿Es verdad o no es verdad? Pasa el tiempo para todos. Y uno se relaja espiritualmente hablando. Y viene a la iglesia, se congrega, como tiene por costumbre, pero tiene quizá algunos problemas, dificultades que quizá antes no tenía. Empieza a conocerse más con la gente, empieza a tener roces. Ya no son roces de cariño, sino que son roces de échate para allá. Puede llegar a tu vida la murmuración, la crítica. Pueden llegar incluso falsos testimonios que te acusen a ti de etc., de lo que sea. Tu fe puede ser debilitada. Usted se puede desanimar. ¿Cuántos hemos venido a la casa de Dios o cuándo hemos vivido una experiencia en un momento dado de decir, madre mía, pero ¿para qué voy a la iglesia? Si parece que hay más gente mala en la iglesia que fuera en la calle. ¿Es así o no es así? ¿Pasa o no pasa? Déjeme decirle que esto es una verdadera realidad. Pero una cosa no quita de la otra. Hermano, ¿vamos a crecer en esta mañana espiritualmente? ¿Usted quiere crecer? Pues a usted le tiene que dar absolutamente igual las cosas que puedan acontecer humanamente, en nuestras relaciones humanas, sociales, aquí en la iglesia. Obviamente, usted va a ser transformado por el poder de Dios y seguramente, día a día, sea más amable, sea más educado, sea más con capacidad de soportar las cosas del hermano que a usted a lo mejor no le cae bien.
déjame decirle que Dios le va a ayudar. Pero mientras Dios nos ayuda, todos mutuamente nos soportamos como podamos, los unos a los otros, ¿vale? Como podamos. Y sobre todo le decimos a Dios, no le decimos, Señor, cambia a mi líder, cambia a ese discípulo que está perdido. No, sobre todo le decimos a Dios, Señor, sigue cambiándome a mí, sigue transformando mi vida. Porque déjeme decirle una cosa, si usted ha tenido problemas con el hermano que tiene al lado, o con el que está atrás, o con quien sea, cuando hay un pleito, cuando hay una discusión, cuando hay un mal rollo, como se suele decir los jóvenes, no es solo por uno, como se suele decir, ¿no? En cuestiones de calle, de peleas, uno no pelea si uno no quiere. Yo eso se lo garantizo que lo he vivido en mis propias carnes. Gente que ha querido pegarme literalmente a puñetazo limpio. Y aquí hay testigos. Mi cuñado es testigo, que vino a socorrerme. A ver, no hizo nada, simplemente pues estuvo ahí colaborando para traer paz. Pero a veces es insólito, yo no voy a contar este testimonio porque no vale la pena, pero es insólito cómo el diablo puede plantear situaciones en la vida, en un momento de tu vida que es estable, que estás bien con el Señor, que tú no tienes ningún ánimo de discutir, ni mucho menos de tomar contacto violento con otra persona, y otra persona enfurecida, otra persona con sus ideologías, con sus pensamientos, con el pensar de que las cosas han ido de determinada manera y tiene el derecho de venir a mí a crear violencia contra mí. Déjeme decirle que yo he experimentado en mis propias carnes que si uno no quiere, no pelea. Esa persona me dijo de todo. Esa persona me llegó a empujar y a provocarme en mi carne. Yo incluso en unos instantes estaba así, tengo que reconocerlo, estaba así. Yo le decía, mira, no he querido ofenderte, fue un problema de coches, no nos chocamos ni nada, pero él se ofendió. Yo lo tranquilizaba, oye, disculpa, ya sé que me he pasado un poquito el stop, ya estoy contando el testimonio. Si es que no quería, pero ya me voy. Bueno, así a resumidas cuentas. Y mucho rato, y yo disculpándome, yo perdona, no quería. Y él embravecido. Él estaba esperando a que yo hiciera algo para él ya. Y hubo un momento que yo estaba, madre mía. ¿Será posible que haya gente así en este mundo? Madre mía, qué prueba, qué dificultad, qué aguante. Tampoco es por meterme yo flores, ¿no? Ni mucho menos, pero déjeme decirle que fue una situación muy tentadora. Para decir, oye, se acabó. Dios me dio la paciencia y el aguante. Y déjeme decirle una cosa, como testimonio, que ellos también son presentes. Mi mujer, Diego, Ronald, que está allá arriba, también vivió esa circunstancia con nosotros. La policía llegó obviamente porque yo llamé por teléfono, era imparable esa persona. Estaba, yo creo que poseída por la droga o lo que sea. Estaba un joven realmente con una bravura en su corazón tremenda. Yo sentí eso en mi espíritu. Yo lo discerní. Digo, es que esto no es normal. Esto cualquier persona con dos dedos de frente no lo hace. Entonces, yo sentí pena, compasión por esa persona. Y en los últimos instantes, antes de que llegara la policía, yo cogí y me abalancé sobre él. Y lo abracé. Lo abracé. Y él hacía así. ¿Qué haces? Yo cogí y lo abracé. Y le dije en su orejita, te quiero. Te amo. Realmente
fue una experiencia muy, muy fuerte, ¿no? A mí me enseñó también mucho y aprendí mucho de ello. Él obviamente en ese momento quedó totalmente... ¿Qué pasa aquí? A ver. Cuando usted y yo somos capaces de ser sabios, Dios nos da la capacidad para ser sabios. Y en vez de responder con un mal a ese mal que estamos recibiendo, respondemos con algo distinto. Dice la palabra de Dios que ascuas de fuego amontonamos sobre sus cabezas, como diciendo, no entiendo lo que está pasando, pero hay algo que me está quemando. El amor de Dios me está quemando, no lo entiendo. Es inmerecido lo que estoy recibiendo, pero Dios me lo está dando. Y no se lo di yo, créeme de veras. Yo el amor no se lo di. De mí no hubiera salido, se lo digo de veras. ¿Por qué? Porque de mí hubiera salido esto. Esto hubiera salido, que ya lo tenía preparado minutos anteriores. Menos mal que Dios me paró, como paró a Abraham antes de sacrificar a su hijo. Y me dijo, no, haz esto. Una experiencia hermosa, la cual él quedó pues lógicamente impactado. Ahí acabó todo, ya vino la policía y todo se arregló, obviamente. Pero yo recibí una enseñanza gloriosa de cómo actuar en circunstancias límites para no dar lugar al diablo, a mis iras, a mis críticas, a mis murmuraciones, al hacer daño al prójimo. No hagamos esto, hermanos, porque Dios nos ha enviado a ello. ¿Amén? Entonces, como le decía, usted puede sufrir muchas circunstancias en su vida. Usted incluso aquí en la iglesia, así en la iglesia, puede pasar circunstancias con hermanos duras. Pero que ello no sea el motivo para que su fe se debilite, o ello no sea motivo para que usted diga, es que yo para venir aquí a liarla, me voy a la calle y estoy tranquilito solo, con mi gente seleccionada, mis amiguitos de confianza, y ya está. Ese no es el plan de nuestro amado Dios. Déjeme decirle también otra realidad, que aquí, a este hospital espiritual, no venimos sino los más enfermos de esta ciudad. Los que más necesitamos en nuestro espíritu, por nuestro carácter, por nuestra personalidad, somos los que quizás más nos reunimos en este lugar porque vemos nuestras necesidades, quizás más que los que están allá afuera, quizás más o quizás menos, pero yo siento en mi corazón que los que primero son cautivados por Dios son aquellos que más necesitan de Él. Entonces entra en conciencia que todos aquí somos enfermos que necesitamos la savia sanadora de nuestro Dios. Y necesitamos tiempos y procesos en los cuales Dios haga una obra hermosa en nuestras vidas. Y mientras, como le decía antes, nos tenemos que aguantar y nos tenemos que soportar los unos a los otros en amor. Amén. Es la única manera para que usted tenga una vida espiritual estable. Si no, ¿qué pasará? Y ahí es donde quería llegar. No nos perdamos. Si no, pasará que la ley de la carne volverá otra vez a manifestarse en nuestras vidas. ¿Esto es posible? Sí. Esto es posible. Pero ¿cómo puede ser, Jonathan, si tú me has dicho, o a mí me han enseñado? Yo conocí al Señor, el Señor está en mi corazón porque lo acepté en mi corazón. Yo soy hijo de Dios. ¿Cómo voy a estar otra vez en la carne? Si yo ya dejé todos mis vicios y todas mis debilidades y dejé toda mi mala manera de vivir a un lado. Yo no te voy a decir si esto es posible o no es posible. Tú lo vas a experimentar. Y como dice su palabra, por sus frutos los conoceréis. Y usted, mientras vaya viviendo, si usted no es sabio y si usted no es estable espiritualmente, dejando cualquier excusa o cualquier pretexto para usted debilitarse en la fe,
Ya hemos hablado de todas las excusas, pretextos, cosas en la iglesia, cosas relacionadas con Dios, cosas que dice, jolín, tío, pues estamos aquí en la iglesia y todo lo que pasa. Todo eso es lo que más afecta en nuestra fe, en Dios, en nuestra devoción, en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra comunión como cuerpo de Cristo. Todo esto afecta muchísimo, créanme. Y si no somos sabios, nos debilitamos en la fe. Y cuando nos debilitamos en la fe, el Espíritu Santo ya lo dejamos ahí, a un lado. Y empezamos a mirar a todo aquello que habíamos hecho antes. Damos lugar al diablo. Damos lugar otra vez a las tentaciones, que cuando estábamos bien espiritualmente decíamos ¡no! ¡Rápidamente, no! Y huíamos de ellas. Y apenas nos hacían efecto. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hemos vivido experiencias de este tipo? De estar bien en Dios y decir a nuestras debilidades y a nuestras carencias como humanos ¡no, no, no! Es fácil. Cuando tú estás bien, cuando yo estoy bien, es fácil. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que nos da el poder, el dominio propio. ¿Amén? Pero cuando no, ya es más complicado. Ya te sientes más seducido, ya te sientes más tentado. En tu mente no deja de bombardearte pensamientos de que esa nueva vida que supuestamente Dios te dio, fíjate, la llena de carencias también. Pongo la voz del diablo ahora. Está llena de carencias. Fíjate tus hermanos en la iglesia, cómo te critican y murmuran. Fíjate, aquel no te saludó, fíjate. Qué antipáticos son todos. Todo eso mientras usted es seducido otra vez por las cosas que le agradan a tu carne. Por las cosas que agradan a tu carne. Es normal, es normal que las cosas que le agradan a tu carne, si usted está en la carne, es arrastrado y seducido. Es normal. Pero no queremos que esto nos suceda a nosotros, ¿verdad? Tome autoridad en su vida. ¿Me ha oído? Tome autoridad en su vida porque usted tiene autoridad. Y usted es el único, como le decía al principio, que puede decidir lo que quiere hacer con su vida. Usted por sí mismo, escuche esto, usted por sí mismo no es capaz de ser feliz. Usted por sí mismo no es capaz de vivir una vida ordenada, estable. Pero usted ha conocido a la verdad. Usted ha conocido al Dios grande y poderoso. Aquel que puede darle una vida, escuche, sí, perfecta. Eso no existe. Dios te puede dar una vida perfecta en todos los aspectos de tu vida si tú estás en Él. Déjame decirte una cosa, la persona que está fundamentada en la roca de Jesucristo, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan lluvias, torrentes, tsunamis, lo que tú quieras, si tú estás fundamentado en la roca Jesucristo, tú te vas a quedar igual. Te vas a quedar igual. En el mismo sitio, fundamentado, o sea, en comunión con tu Dios. ¿Qué más da? Entonces, la vida sigue igual, pero mi vida es perfecta. ¿Por qué? Porque estoy aquí, con mi Cristo, con mi Dios. Y da igual la prueba, da igual la dificultad, da igual que aquel me critique, da igual que en la iglesia digan de mí. ¿Por qué? Porque yo estoy con mi Cristo. ¡Aleluya! Dios es grande y bueno. Y Dios quiere revelarnos las cosas para que usted y yo maduremos, nos hagamos sabios y sepamos cómo edificar. Usted es muy importante para la edificación de este cuerpo, de esta iglesia. Dios le necesita. Usted es muy importante. Pero todos iguales. ¿Entienden lo que quiero decir? Todos iguales. Porque si unos se esfuerzan
y quieren hacer la voluntad de Dios, pero otros se dejan arrastrar por las cosas de su propia persona, ahí siempre vamos a tener guerras, disensiones, pleitos. Pero es necesario que se levante una iglesia unida en su totalidad para empezar a caminar como Dios quiere que caminemos y para estar sumergidos y arraigados en esa roca que he comentado antes. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, lo que estamos hablando se encuentra un poquito más adelante. Romanos capítulo 7, verso 21 al 25. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es que es una realidad. Es que no podemos omitir lo que es verdad. El mal está en nosotros. Y hasta que Dios no nos resucite o nos ascienda a los cielos en su segunda venida de Jesús, dice la palabra de Dios que Él nos dará un cuerpo glorificado. Entre tanto, significa que Dios nos dará un cuerpo libre de pecado, santificado totalmente. No habrá ya opción a la ley de la carne. Pero mientras, sujetos a este cuerpo, usted y yo decidimos lo que queremos hacer y sobre todo hoy seamos conscientes. No lo digo yo, suena un poco mal, lo dice la palabra de Dios. El mal está en mí. ¿Qué vamos a hacerle? El apóstol Pablo, versos anteriores al que ha leído, dice, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces llega a la conclusión esa, que hay una ley, que como dice, bueno, vamos a leer el 22 también, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es feo, ¿no? De decir, joder, qué rollo. Ya podría ser de otra manera, ¿no? Yo lo he pensado, ¿no? En mi mente. Señor, pero ¿por qué no haces un milagro completo? Y ya no nos dan la capacidad de ensuciarnos con las cosas corruptas, inicuas. Líbranos ya de eso. Pues Pablo pensaba igual que yo. Por eso dice en el verso 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él pensaba posiblemente igual que tú. Jolín, Señor, pues líbranos ya de esto, ¿no? Yo quiero hacer tu voluntad, yo te amo, yo lo tengo claro. Pero claro, en mí hay una ley que se levanta en mi carne, en mis miembros, que muchas veces, si no estoy bien espiritualmente, me dejo arrastrar, me dejo seducir y me contamino. Y después digo, ¡ah! ¡Qué rabia! ¡Otra vez caí! Otra vez me he ensuciado con esa porquería que tan mal me hace sentir ahora, porque la ley y la gracia y el amor de Dios se reveló a mi vida. Y ahora sí que entiendo las cosas que son buenas, las cosas que son malas, las cosas que me convienen, las cosas que no me convienen. Ahora sí lo entiendo. Y otra vez me dejé arrastrar, me dejé seducir. Y siento que no estoy tan cerca de Dios como antes. ¿Pasa esto o no pasa? A mí me ha pasado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjese, hermano, usted pasará por etapas en su vida. Es lo que quiero que medite en el día de hoy. Unas serán más buenas, poderosas en Dios, fundamentadas en la roca de Cristo, y otras no tan buenas,
donde usted se puede debilitar en la fe por cuestiones que vengan a su mente, por negligencia incluso suya de no buscar a Dios, de no buscar esa savia para su vida. Y usted puede ser seducido y arrastrado, luego se arrepiente, se siente sucio. Quizás el diario vivir, ¿no? Podríamos decir, de la vida cristiana. Pero déjeme decirle una cosa. Lo importante no es cómo empezamos ni cómo hemos vivido estos últimos años o estas últimas semanas o estos últimos días incluso. Lo importante es cómo estás hoy. Porque si de algo nos tenemos que preocupar, de nuestras vidas espirituales, de nuestra relación con nuestro amado Dios, de cómo estamos hoy. Y también emprender en mi mente y en mi corazón ese anhelo y deseo de pensar también cómo estaré ayer y mañana. Es importante el presente, es importante también que te plantees tu futuro. Porque lo que va a marcar la diferencia no es lo que hayas hecho en el día de ayer o hace 10 años. Lo importante es cómo tú acabarás cuando dejes de vivir en este cuerpo mortal o Dios venga a la manifestación de su segunda venida. Ese es el día importante. Ese es el día importante. Yo quiero resumidamente hablar de 2 personajes en esta mañana para que hagamos paralelismos en todas las cosas que estamos hablando. Uno es David, muy conocido. Otro es Salomón, muy conocido. Su hijo. Padre David, hijo Salomón. David, usted sabe que vivió una experiencia bastante amarga, bastante complicada en su vida. Él se dejó arrastrar y él se dejó seducir. Ustedes saben con qué, ¿no? ¿Con qué? Él se dejó arrastrar por una mujer. Él ya era rey. Él ya había conquistado un montón de reinos a su alrededor. Él ya tenía el poder, la autoridad, las riquezas. Él ya estaba aposentado. El pueblo lo quería. Todo funcionaba a las 1000 maravillas. ¿Cuántos hemos vivido esas experiencias? ¡Buah! Todo sale redondo. Todo va sobre ruedas. El Señor está conmigo. Y fíjate, todo sale de color de rosa. Pero dice la palabra de Dios que en los tiempos de guerra, cuando los reyes tenían por costumbre ir con sus ejércitos a batallar, y el rey David siempre lo hacía porque él era un hombre valeroso. Él era un hombre, madre mía, él daba ejemplo. Él se ponía delante ahí con su caballo. Él empezaba ahí a animar, a motivar a su ejército. Y les decía seguramente, no vayamos a batallar en nuestras propias fuerzas. Cojamos la dirección de Dios. Vayamos en la autoridad y en el poder que Dios, que Jehová de los ejércitos nos da. Y él era así. Un hombre valeroso, esforzado, valiente. Pero dice la palabra de Dios que en esos tiempos, cuando los reyes iban a la guerra con sus ejércitos, él se quedó en palacio. Primer error. ¿Por qué? Porque se acomodó. ¿Esto le dice algo? ¿No se habrá acomodado usted alguna vez en su vida? Lo habrá hecho, ¿no? Déjeme decirle que esto, en lo que nos hemos metido, usted y yo, esto de ser hijos de Dios, es una lucha continua. No podemos parar. El día que paras, el día que te relajas, el día que dices, no, si ya van mis líderes a hacer guerra espiritual. No, si ya van mis discípulos a evangelizar a Sardañola. No, si ya va aquel allí a... No, sí, yo ya... Incluso los líderes, ¿no? Yo ya soy líder de alabanza. Piensa en ellos. Delego a tal persona para que haga el trabajo. Yo me quedo en mi casa, que estoy un poco cansado. Esto es una lucha continua.
Y el que para, y el que se acomoda, y el que dice, jolín, qué guay me va la vida, y bajas un poquito la guardia, ¡traca! Te la dan. Te la dan. Y así le pasó a David. Él se relajó, se quedó en palacio, no fue con su ejército, y él mientras paseaba, orgulloso de todo lo que él poseía, le faltaba de nada. Ni mujeres, escúcheme, ni mujeres le faltaba. Tenía ahí seguramente a varias, preparadas para él, así como Salomón también tuvo las suyas, más que su padre David. Aquellos tiempos eran otros, ¿eh? Hombres, no flipéis. O fíjese lo que pasó, que se fijó en la que no se tenía que fijar. Es como si yo fuera rico, y así se manifestó la profecía de Natán, ¿vale? Es otra historia que yo pongo, por modificar. Pero es como si yo fuera rico y tuviera aquí una mesa de 10 metros de longitud por un par de metros de ancho, estuviera llena de manjares selectos, las mejores comidas del mundo mundial entero, del universo. Comida casi de oro, lujosa, los mejores cocineros. Y después tenemos, por ejemplo, a Darwin, que está ahí en una mesa de madera de estas que están cojas, están medio agujereadas por las termitas, y tiene una triste pechuga de pollo a la plancha, seca, sin aceite. Y encima no tiene ni nada para tomar. Y pasa alguien por aquí, pasa usted por aquí, y dice, pues no quiero esto, no quiero esta gran mesa que me has preparado, no quiero estos manjares selectos. Me voy a ir ahí porque me encapricho y voy a decir, me voy a comer esa pechuga. Y vamos, y se la comió, la pechuga. Cuando el profeta Natán, más o menos, es una historia distinta, usted lo puede leer, 2 Samuel 12, le plantea esta situación, el rey David le dice, es que esa persona es digna de muerte, o hay que castigarle, hay que devolverle a ese pobre hombre que solo tenía una pechuga de pollo y podías hartarte de comida y hubiera sobrado un montón ahí. Ese hombre es digno de un castigo grande. Natán le dijo, ese hombre eres tú. Has ido a comer lo que no tenías que comer. Has ido a robarle a un pobre hombre que solo tenía a su mujer. Has ido a comerte la pechuga inadecuada. En resumen. Usted sabe que David no solo cometió el error de adulterio, sino que también él planeó, porque ya cuando te metes en el mundo turbio de la maldad y del pecado, es como el que dice una mentira pequeña, ¿eh? Dices una mentira pequeña y después, para seguir la mentira pequeña, tienes que decir otra que no es tan pequeña, un poquito ya más grande. Y luego más grande, y luego más grande, y claro, el mundo turbio, digo yo, del pecado y la maldad. Tinieblas, oscuridad. Y David se metió en este problema. No solo adulteró, sino que también provocó una situación para que Uza, que era el marido de Betsabé, con la mujer que se había allegado, él diera orden para que Uza se pusiera en primera línea de batalla. Y él dio orden a su comandante de que en cierto momento, cuando ya la guerra fuera ya cuerpo a cuerpo, los que estuvieran a su alrededor se retiraran de él.
para no defenderle. Eso es lo que maquina el mal que mora en mí. Mi mente es turbia. Mi corazón se corrompe. Mi corazón y mi mente se unen para maquinar el mal. Sí. Triste, pero pasa. David cometió un primer error, lo llevó a cometer errores aún más graves, más fuertes. Él quedó sumergido en un estado en el cual el pecado y la iniquidad lo cubrió de tal manera que él no sabía cómo, de qué manera resolver esa situación. Él sabía que lo estaba pasando peor que nunca en su vida. Daba igual los leones que él había combatido contra ellos para que no cogieran sus ovejas. Daba igual los osos que él había matado y había tenido que luchar contra ellos para que sus ovejitas vivieran. Daba igual el gigante que amedrentó al pueblo de Israel durante 40 días porque él se envalentó en el poder de Dios y levantó su onda y dijo ¡catapum! En el poder de Jehová de los ejércitos. Daba igual toda la gloria que Dios le había dado. Daba igual todos los sucesos que él había acontecido en la voluntad de Dios y Dios había sentido tan agradado de él, porque ahora estaba sumergido en una posición que él no sabía cómo arreglar eso. Vámonos al Salmo 51. Mientras usted lo busca, yo empiezo a leer. David, en su agonía espiritual, en su casi muerte espiritual por todo lo que había acontecido, obviamente se había separado de la gracia de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Por favor, Dios, lava más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. Por favor, te lo pido, Dios, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo he sido formado por ti, Señor. Yo sé cómo son las cosas, pero ahora estoy sumergido en mi iniquidad. No sé cómo salir. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Escuche, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es necesario, hermanos, que haya un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento. Que haya un verdadero derramamiento de tu corazón en la presencia de Dios. Simplemente tu oración tiene que ser basada en la palabra Dios. Ayúdame, perdóname. Quiero estar contigo. Ayúdame, perdóname. David fue sabio. ¿Por qué? Porque él se acogió a lo que dice un refrán de hoy en día, ¿no?
rectificar es de sabios. Él rectificó de corazón. Si no es de corazón, no vale. Rectificó y él modificó su estado. Salió de esa burbuja en la que estaba metido. Y Dios restauró su corazón. ¿Por qué? Porque le dijo eso. Fue su petición. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mi ser. Su hijo Salomón, vamos a hablar de él ahora, por 5 minutos solamente, vamos a recordar. Consiguió más gloria que ningún rey en el pueblo de Israel. Y en toda la faz de la tierra. Dice que no hubo otro como él en sabiduría y en riquezas. ¿Por qué? Porque la primera manifestación que Dios tuvo con Salomón, cuando él adquirió el reinado, después de su padre David, Dios se reveló a él y usted sabe que él le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y Salomón, creo yo, siendo objetivo, primeramente con su juventud, segundo por un pueblo tan grande por gobernar, yo creo que él tenía respeto, tenía incluso temor, tenía reverencia por Dios y por hacer las cosas bien, así como su padre David había conseguido terminar sus días bien, porque sí que es verdad que pecó, que hizo cosas tremendas, que se sumergió en la iniquidad durante mucho tiempo, pero que pidió perdón a Dios, se arrepintió de corazón y volvió a los brazos de Jesucristo. David rectificó y David acabó sus días bien. Él fue salvo. Pero ¿qué le pasó a Salomón? A veces no hablamos de los finales de Salomón. Ahora lo explico. Pero íbamos, pídeme lo que quieres. Y Salomón le dijo, Señor, yo sé mi condición, yo veo aquí tanta necesidad en el pueblo para que yo haga bien las cosas, para que todo funcione, que te pido que tú me des sabiduría tuya de lo alto para gobernar a todo este pueblo. Dios, por favor, dame esto. A Dios le agradó tanto que pidiera esto, que le dijo, no solamente te daré sabiduría para que tú gobiernes todo el pueblo, sino que te daré riquezas y todas aquellas cosas que humanamente, como hombres, cualquier rey hubiera pedido, riquezas, fama, reconocimiento. Dios se lo otorgó, porque su palabra es fiel. Y cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidura, serán por añadido. Eso es una realidad, lo que vivió Salomón. Salomón pidió en la voluntad del Señor, sorprendió a Dios con lo que pidió y dijo, no solamente te voy a dar eso, que es muy importante para que tú ordenes a este pueblo, sino que te voy a dar también lo que anhela tu corazón, lo que anhela tu carne, lo que anhela tu humanidad. Te lo voy a dar también, porque yo soy el Dios que da en abundancia. Salomón vivió, tuvo un segundo encuentro con Dios. Dios así a grosso modo le advirtió y le dijo, ten cuidado, ponte pilas, aquí hay 2 caminos a seguir. O eres obediente a mis mandamientos, a lo que yo te mando, a lo que yo te ordeno y vives una vida en mi voluntad, o si obstinadamente te rebelases contra la obediencia a mi dirección, obviamente serás desechado de mí, de mi presencia, y el pueblo será, obviamente, desorientado. El segundo encuentro que Dios tuvo cara a cara con Salomón, Salomón, me imagino, pues, que atesoraría esas palabras, pero quizá no fue necesario, porque quizá olvidó esas palabras. Sus últimos tiempos que vivió Salomón, dice la palabra de Dios, él tenía 700 mujeres y 300 concubinas a su disposición. Y si una es mala, a veces, imagínate 1000, lo que pueden generar en la mente o en el corazón de un hombre.
disculparme las mujeres, ¿eh? No digo que seáis malas. Pero sí que digo que a veces sois capaces de atormentar la mente y un corazón de un hombre. Esto es por igual, ¿eh? El hombre también es capaz de hacerlo con la mujer. Solo que la mujer, por naturaleza, es más inteligente, más astuta, más sutil para meterse ahí. Los hombres somos un poquito más... Ay, no sé qué decirte para hacerte daño. A ver qué te digo. Somos lentos. Las mujeres no, las mujeres es un Pentium muy avanzado, un procesador muy rápido. No se cuelga nunca. Bueno, voy a dejar el tema, ¿eh? Si no me regodeo. Y no se me ofenda a ninguna mujer, ¿eh? No se me ofende nadie, ¿no? Pues son cosas que no creo que hable mentira, ¿eh? Hablo humanamente, como decía a veces el apóstol Pablo. Entonces, Salomón, ¿cómo acabó? Pues acabó turbado. Acabó confundido. Porque fíjese, toda la sabiduría que Dios le había dado, fíjese, para gobernar a su pueblo, y él lo había hecho extraordinariamente hasta esas fechas, Salomón se le empezó a ir la olla, como vulgarmente hablamos hoy en día. Sí, ¿por qué? Empezó a olvidar las cosas que Dios le había hablado. Dios le dijo, no me levantes dioses, mírame solamente a mí. Y sus mujeres precisamente fueron las encargadas a que a Salomón llevaran, trasladaran, hicieron tentación contra la mente y el corazón de Salomón. Y ellas fueron las que le llevaron a adorar a otros dioses, dioses ajenos, dioses que no tienen nada que ver con el Dios real, el único, verdadero. Obviamente, sin darse cuenta quizá, o sí, no lo sé, eso solo Dios lo sabe, y Salomón, él eligió rebelarse contra lo que Dios le había ordenado y obstinadamente en su corazón decidió alejarse de Dios. Todo esto no es un día que te preguntan así a voz de pronto, ¿rehusas de tu fe en Jesucristo? ¿Quieres irte al mundo y perderte en la maldad? ¿Quieres irte a las mejores discotecas y disfrutar del alcohol, la droga, el sexo ilícito? Eso le encanta a tu carne. Deja ya de ir a la iglesia. Deja ya de tener una vida religiosa, aburrida. Claro, esto no se plantea así, en un instante, una voz que te habla de esta manera. Esto es el día a día. Esto es una cosita, un pensamiento, un deseo, un alejamiento, una cercanía a otros lados. Como aquel que dice no te das ni cuenta. Y de repente te paras a pensar y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Salomón tuvo mucha sabiduría para gobernar a su pueblo, pero quizá tuvo poca para gobernar su propia vida. Y usted puede hacer como Salomón y pedirle a Dios, Dios, dame sabiduría para gobernar mi casa, para ser amable con mi marido, mi mujer, mis hijos. Quiero estar bien en la iglesia y no pelearme con ningún hermano. Pero si tienes que pedirle también algo, pídele sabiduría para gobernar tu propia vida y para hacer lo que Dios nos está pidiendo que por fin hagamos. Estamos crucificados juntamente con Cristo en nuestra humanidad, en nuestros deseos, en nuestras propias voluntades.
en nuestros deseos. Vamos a morir. Vamos a darle protagonismo a Dios. Esto tampoco es de la noche a la mañana. No hay nunca ninguna varita mágica que cambie las cosas de la noche a la mañana. Esto es el día a día. ¿Qué se nos predicó el jueves pasado? ¿El pastor qué predicó? Decisiones continuas en todos nuestros días. Y él dijo que habían como 2000 y pico, 2500 decisiones que nosotros aplicamos cada día en nuestras vidas. Él comentó que la mayoría no eran importantes, pero yo opino que hasta las pequeñas decisiones son importantes. Yo opino. Tú puedes decir, no, esto no es importante, en tu propia opinión. Pero ¿quién dice si esa decisión es importante o no es importante? ¿Por qué no sujetas tu voluntad a voluntad de Dios en cada momento, en cada instante? O vas a decir, mira, ahora que voy al banco y voy a hablar con el gerente, con el director, para arreglar asuntos importantes, voy a pedir la voluntad de Dios. Pero para tratar con mi mujer no hace falta, ¿no? A regañar a mis hijos si están haciendo algo malo, no hace falta, ¿no? Sabiduría de lo alto. Sí hace falta. Todo es importante. Y tus decisiones es lo más importante. Amén. Salomón no supo, escucha esto, no supo rectificar, Con todo lo que él hizo. Él levantó el templo soñado por el pueblo de Israel durante tantos años. Habían estado en una tiendecita llamada Tabernáculo. Gloria a Dios, él había construido el templo más maravilloso, las riquezas más absolutas. De todos los reinos venían reyes y reinas. La reina de Saba vino porque oyó de la fama, oyó del poder, oyó de lo que Dios hacía en el pueblo de Israel a través de su rey Salomón. Tantas cosas usted y yo humanamente podemos alcanzar en Dios en esta vida, pero por un simple error, por una simple mala decisión, por una época, por una etapa de tu vida que a lo mejor dejes de estar fundamentado en la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo, y te despistes, te acomodes, empieces a ver pechuguitas. Por un simple error. Salomón cayó y no rectificó, no le dio tiempo. Su estado de iniquidad, esa burbuja en la cual dices, ¿y cómo salgo de aquí ahora? Él no supo. Él murió en esta condición. Yo no soy nadie para juzgar dónde acabó. Pero sí que sé que lo más importante es el estado donde él vivió sus últimos días. Cómo estaba él. Yo no sé su fin, yo no sé cómo él estaba. Yo no sé si en el último momento él se arrepintió. Nosotros creemos en el nombre de Jesús que una persona en sus últimos suspiros, si acepta a Dios en su corazón, si le ama de veras, aunque haya vivido toda una vida desordenada, aunque haya vivido toda una vida de pecado, aunque haya vivido toda una vida alejado de la voluntad de Dios, si en sus últimos suspiros clama al Dios poderoso y le dice, Dios, perdóname por todo lo que he hecho en mi vida. Yo quiero que tú seas propicio a mí y seas el Dios de mi salvación. Esa persona se va con el Señor. Por eso, hermano, no te acomodes ni dejes que por tu pasado, podríamos hablarlo de esta manera, ¿no? Como cristianos tenemos un currículum, ¿no? Tenemos un currículum, tenemos unas experiencias, tenemos unas posiciones en la iglesia, tenemos un sinfín de cosas. Muchas veces nos apoyamos en nuestros currículums. No es que yo he estado, yo he ministrado. Yo. Bueno, a mí no me interesa lo que tú hayas hecho.
Tú cuando, por ejemplo, has venido a esta iglesia, muchos vienen, ¿no? Bueno, yo esto lo hablo con amor, ¿no? Y con respeto. Pero muchos vienen como diciendo, es que yo he sido en mi iglesia. Y que tú vengas y me digas, yo he sido en mi iglesia y yo he hecho en mi iglesia, a mí me parece extraordinario. A mí me parece fabuloso. Y le digo, seguramente que en esta iglesia también vas a seguir haciendo las cosas porque aquí a nadie se le roba la bendición de seguir sirviendo a Dios, porque eso es lo que necesitamos en esta iglesia. Servir más y más a nuestro Dios para que la gente conozca, sepa y crea y venga a este lugar. Está claro. Pero a veces veo en el corazón de las personas como que ya por el currículum que ellos tienen, ya tienen ellos el derecho de venir a un lugar y empezar, no de cero, sino como estaban en sus anteriores iglesias. Y esto es un comentario que hago así, en forma de paréntesis, quizá no tiene mucho que ver, pero si se comenta es por algo, porque toda la predicación de hoy es un tema bonito y hermoso, pero sobre todo es para que entremos en conciencia. El creyente tiene que entrar en conciencia. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de proceder? ¿Cómo debemos hablar? Conciencia, conciencia. ¿Para qué estoy aquí? ¿A quién sirvo? ¿De qué manera tengo que hacerlo? Y estas personas, como le decía, vienen ya con deseos. Hay que empezar de cero. Hay que demostrar, como dice su palabra, por su fruto lo conoceréis, lo he comentado antes, quiénes somos. Y no hace falta hablar, porque como dice otro refrán, las palabras se las lleva el viento. Lo que queda es la esencia genuina de lo que tú eres. Si tú amas a Dios, si tú le quieres servir, si tú lo haces de corazón, sin ninguna pretensión y sin ninguna vanagloria, tú vas a subir así y vas a florecer y vas a dar fruto y Dios te va a usar y Dios te va a engrandecer incluso delante de los hombres y vas a ser admirado por muchos. Pero si tú llegas a esa posición, déjame decirte que tú antes vas a tener que aprender un montón de cosas para que cuando estés en esa posición de gloria no se te suba en la cabeza como le pasó a Salomón. Se relajó, dijo, yo soy el rey del mambo y cayó, porque tú también puedes caer. Por eso pienso que Dios es sabio y no nos da las cosas que a lo mejor humanamente o espiritualmente incluso a veces deseamos en Dios, pero no nos las da porque aún no estamos preparados. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es entrar en conciencia. Entremos en conciencia de lo que Dios en esta mañana nos está hablando. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significa? Que Dios nos da una nueva naturaleza si usted decide morir primeramente a su yo. Si usted reconoce su pecado, su iniquidad, así como lo hizo David en su momento. Usted entra en conciencia de que la vida cristiana son etapas, son altos y bajos. Pero si usted se deja en las manos de Dios, si usted está fundamentado en la roca Jesucristo, usted va a vivir una vida bastante estable, bastante segura. ¿A quién no le gusta sacarse seguros de vida? ¿A quién no le gusta sacarse seguros en el coche para que si alguien me lo rompe, que me den uno nuevo? ¿A quién no? La mente humana en el mundo desea, yo creo que es el mayor negocio, el tema de las aseguranzas. El hombre, la mujer necesita sentirse seguro, que sus pertenencias, que lo que tiene, que lo que posee, está asegurado. Déjame decirle que en realidad es un engaño todo, es un engaño. Es un engaño. Porque, por ejemplo, a todas las víctimas de aquel tsunami hace un montón de años atrás, ¿quién les aseguró todo lo que perdieron? ¿Quién les devolvió todo aquello que se fue sumergido por todas esas cantidades de agua? Catástrofes tras catástrofes que vivimos en el mundo. A veces nos podemos hacer los locos, podemos ignorar, eso está muy lejos, aquí no va a pasar nunca. Nosotros no vamos a vivir esa experiencia. Me viene ese caso a la mente porque vi la película de Lo Imposible. ¿Alguien la ha visto?
Una película, no le quiero hacer propaganda ni mucho menos, pero es una película tremenda. Y si usted como cristiano va a ver esa película, usted va a recibir muchas enseñanzas positivas para su vida. Y va a empezar a valorar muchísimas cosas. Familias que a lo mejor los hermanos no se llevaban bien, lo típico, ¿no? Siempre hay rencillas, siempre hay historias. Pasan esa circunstancia. Se tienen que dar cuenta del valor de la vida, del valor de la amistad, del valor de la unión familiar, del valor de... Y realmente sale lo que brota genuinamente del corazón, en bondad y en amor. Eso salió de cada personaje, de cada hombre y cada mujer que sobrevivió a aquella experiencia. Y así un sinfín de circunstancias en la vida. Hermanos, que todo nos haga pensar, reflexionar y todo sirva para que usted y yo sigamos aprendiendo a ser conscientes de por qué estamos aquí, de quiénes somos, cuál es nuestra identificación, cómo tengo que estar, cómo tengo que vivir, las cosas que tengo que dejar a un lado. Tenemos en conciencia, porque hemos sido bautizados en su muerte, no para quedarnos ahí en muerte, sino para que Jesús haga el milagro en nuestras vidas y nos dé una nueva personalidad, un nuevo carácter, un nuevo tú, un nuevo yo. Aleluya. ¿Cuántos sienten que Dios les ha hablado? ¿Cuántos saben que el Espíritu